Enrique, ya tenemos aquí en el estudio al maestro Sergio Moctezuma Martínez López. Él es presidente de Protección de los Derechos del Consumidor, AC, y es, ya Prodeco, lo que usted conoce como Prodeco. ¿Qué es Prodeco? Ahorita nos van a decir, y cuál es la función también de Prodeco. ¿Y por qué vamos a tratar los temas que yo le dije, entre otros? Bueno, pues porque usted debe de saber que tiene derechos y que existe un ente que lo puede en un momento dado pues defender. Enrique, le das la bienvenida, por favor. Sí, maestro, pues muchísimas gracias por asistir a nuestro estudio. Le estuvimos buscando para que nos hiciera el favor de aquí a venir a platicarnos sobre algunas cosas muy importantes de interés de la comunidad. Sabemos que su agenda siempre está muy ocupada, tiene mucho trabajo, pero finalmente maestro Sergio Moctezuma Martínez López está ya aquí con nosotros. La idea fundamental de la institución creada por usted y otro grupo de profesionistas y académicos es defender los intereses, proteger los intereses del consumidor. Es una organización civil al servicio de la comunidad. ¿Así es? Es correcto. Le agradezco al licenciado Enrique, el licenciado Vivi, por la atenta invitación. Un saludo cordial a todo su auditorio. Gracias. Y en efecto, como usted refiere, Prodeco significa Protección de los Derechos del Consumidor, asociación civil. Nosotros somos una asociación civil que brinda información, orientación, asistencia y en su caso representación a los consumidores que han sido víctimas de abusos derivados de las relaciones de consumo. Como podría ahorita yo citarle diversos ejemplos que si usted desea podemos focalizar particularmente en los principales abusos que derivan en la prestación de servicios funerarios, que es un tema muy socorrido por la sociedad y que muy a menudo recibimos o una llamada telefónica o algún posible agente de ventas de las diversas empresas de la prestación de este tipo de servicios. Correcto. Cuando hablamos de diversas empresas que abusan, creo, ¿verdad? Que es correcto el término. Correcto. Porque sí abusan de los consumidores. Creo que una que tiene mucha recurrencia y que la verdad resulta algo muy penoso, que aprovechen un momento de desgracia para luego tratar de quitarles más dinero a quienes fueron y contrataron un servicio, en este caso de una funeraria. Se da, ¿verdad? Se da, y muy a menudo, y principalmente los abusos a los que están expuestos los consumidores es que no respetan los contratos celebrados con los consumidores. Por otra parte también modifican de una manera muy continua los precios de los paquetes que ya están establecidos, porque hay diversos consumidores que son muy previsores y contratan ese servicio para irlo pagando periódicamente, mes con mes. Sin embargo, cuando ya llega lamentablemente el deceso y que los familiares desean hacer efectivo ese servicio, se ven inmersos en una problemática muy lamentable que ahorita yo les voy a estar compartiendo. Por otra parte también a los consumidores les hacen creer que el paquete funerario incluye todo, cuando la realidad no es así. ¿Y a qué le refiero particularmente? Bueno, cuando concluyó la velación, por ejemplo, del consumidor finado, le hacen saber a los familiares que el paquete que se contrató no incluye lo que es el traslado de la funeraria a la iglesia y de la iglesia al panteón, y que por consecuencia hay que pagar de una manera adicional determinada cantidad. Por otro lado también le hacen saber a los propios consumidores que hay que pagar el servicio de escoltas, es decir, los motociclistas que trasladan el féretro a las instalaciones de la iglesia y posteriormente al panteón. Así también nos han expresado algunos consumidores que de pronto ya cuando pretenden hacer efectivo el paquete le refieren, la empresa funeraria, que no incluye lo que es el servicio de cafetería y por consecuencia hay que pagarlo. Así también en otro contexto, y la verdad que es muy lamentable, y nos pasó hace algunos meses con una señora de extracción muy modesta, que nos refiere que ellos habían contratado un paquete para 2 servicios, que ya llevaban uno y que querían hacer efectivo el segundo con uno de sus hijos. Lamentablemente le referían en la empresa, en el proveedor de servicios funerarios, que no incluía lo que es el servicio de embalsamamiento, cuando no puede entenderse
el embalsamamiento con el propio servicio funerario. Se supone que va junto, como dirían coloquialmente, va junto con pegado. Claro. Pero ven la manera también ese tipo de proveedores de cómo cobrar algunas cuotas adicionales, pues para que lleven una ventaja, ¿verdad? Y normalmente la ventaja es en detrimento de los intereses económicos y de los derechos del consumidor. Y en otro contexto también le refiero que si el consumidor se retrasa en sus pagos, no le devuelven el dinero. Y cuando él pretende ya simplemente decir, es que pues simplemente me surgieron algunos imprevistos y por consecuencia ya no deseo continuar yo con el paquete, pues simplemente o pagas o no hay devolución absolutamente de ninguna cantidad. En otro contexto también le refiero a usted que yo creo que es importante que las funerarias deben de considerar establecer penas convencionales, pero para ambos. Es decir, si el proveedor incumple en alguna situación, vaya, ¿a qué se va a hacer merecedor o a qué va a tener derecho el consumidor? Pero normalmente cuando se elaboran ese tipo de contratos de adhesión, licenciado Enrique, licenciada Vivi, solamente se establecen cláusulas que se consagran penas convencionales para el propio consumidor, pero no para el proveedor. Entonces yo creo que es necesario buscar el equilibrio y a ver, no solamente el consumidor puede incumplir, sino también el proveedor con las condiciones que se están estableciendo. Y otros temas que ahorita le iré compartiendo. Es muy recurrente esto de que acudan ante sus oficinas personas que, bueno, se sienten que son abusadas en su economía por este tipo de contratos que hacen con funerarias. Sí, es frecuente, de hecho, es frecuente por los diversos, ahora sí, aspectos que motivos, le he venido refiriendo. Uno de los que menciona ahí podría ser en alguna parte, otros dos. Entonces, es correcto, dependiendo, ahora sí, le voy a ser muy franco y debo yo externarlo con total responsabilidad, pero es derivado de que dependiendo el perfil del consumidor, es como el proveedor ve la manera y la coyuntura de incorporarse. Lo de la piedra, ¿cómo dicen? De acuerdo al plato es la pedrada. Sí, ¿no? Entonces yo creo que es importante que deben de, pues ahora sí, de tomar en consideración este tipo de proveedores, porque gracias a la sociedad consumidora ellos se han logrado mantener, pero lo que sí no se vale, desde mi aspecto muy personal, es lucrar con el dolor de las familias mexicanas. Pero aquí hay algo muy fundamental, licenciado Enrique, licenciado Vivi, que yo le quiero compartir también a su auditorio. La norma oficial mexicana que regula este tipo de contratos y la ley refieren que los consumidores, es decir, si contratan ahora que, por ejemplo, pase algún agente de ventas a su domicilio y le dicen, pues, ¿qué le parece si usted adquiere un paquete con nosotros? Y estas son las generosidades, las bondades del paquete. Si lo adquieren ahora, debe el consumidor saber que la ley les concede 5 días hábiles posteriores a la firma del contrato, que si se da el día de hoy, el consumidor tiene simplemente para revocar su consentimiento. ¿Esto qué quiere decir? Que si firman ahora contratando un paquete de servicios funerarios, el consumidor tiene 5 días simplemente para arrepentirse y decir, yo ya no deseo más el contrato, en virtud de que platicando con mis familiares tenemos otras prioridades. Otras opciones. Otras opciones, simplemente ya no es de nuestro interés continuar pagando, pero es importante que el consumidor conozca que son solamente 5 días hábiles. Correcto, magnífico. Si excede de esos 5 días va a ser un poco complicado generar la cancelación. Sin embargo, son 5 días suficientes como para analizar o comparar ofertas. Es correcto, totalmente. 5 días hábiles, de hecho, no incluyen ni sábado ni domingo ni días festivos, y el consumidor va a tener la oportunidad simplemente en abrir en un abrir y cerrar de ojos, reflexionar y decir, simplemente no deseo, porque no lo había pensado con detenimiento y ya no deseo continuar. Perfecto. Otro tema también que creo que es importante que lo tratemos, licenciado Sergio Moctezuma. Estamos hablando, bueno, pues de la muerte, ¿no? Pues ahí en las funerarias, pero diferente, pero importante en estos días próximos con las vacaciones. ¿A qué tenemos derecho los consumidores al viajar en avión? Claro, es un tema de gran interés y es muy a menudo que los consumidores están expuestos a la publicidad e información engañosa de diversas líneas aéreas, en donde los seducen haciéndoles creer
que los paquetes están a un determinado costo. Ya cuando el consumidor va a formalizar el trato, es decir, pagando el boleto a través de la modalidad de internet, simplemente llega el momento en que no tiene acceso a esa especial tan atractiva que le habían ofrecido de 1,000 pesos el viaje redondo a alguno de los tantos destinos turísticos en la República Mexicana. Y es donde el consumidor debe estar consciente que si está expuesto a una publicidad o información engañosa, el consumidor tiene derechos a exigir que le cumplan ese ofrecimiento, esa oferta que le habían ahora sí expuesto en los anuncios. Pero es importante que no las consientan, porque o si no, no se van a lograr erradicar. Por otra parte, también el consumidor debe tener en mente que tiene acceso a preguntar si habrá cargos adicionales en las tarjetas de crédito. Es muy frecuente como el consumidor en ocasiones se deja ir con, ahora sí, de una manera muy inmediata para pagar un boleto de avión, pero no pregunta si habrá un cargo adicional con la tarjeta de crédito, y ya cuando revisa se da cuenta simplemente que viene el cargo adicional. Por otra parte, también el consumidor tiene derecho a que le respeten las tarifas, las reservaciones, los plazos y las fechas. Pero algo muy fundamental, el consumidor debe de conocer que si adquiere su boleto vía internet, o en este caso fuera del establecimiento del propio proveedor, la ley le concede 5 días para cancelar el contrato. Sin embargo, la Ley Federal de Protección al Consumidor refiere que siempre y cuando la prestación del servicio esté a 10 días de la orden de compra. ¿Esto qué quiere decir? Que si el consumidor compra su boleto en una de las tantas líneas aéreas en este momento, y lo compra para viajar en un mes más, el consumidor, si mañana platicando con un familiar determinaron que no iba a ser posible el viaje, sí pueden cancelar. Pero si el consumidor lo compró el día de hoy vía internet o fuera del establecimiento en alguna de las tantas agencias que hay de viajes, el consumidor, si en un momento dado va a viajar en 3 días, ya no le va a alcanzar, y la ley establece que en esos casos no aplica la cancelación. Entonces, a ver otra vez, si lo compras, ¿dónde? Sí, aplica. Sí, si lo compra el consumidor en la aerolínea. En internet, si lo compra el consumidor fuera del establecimiento de la aerolínea, es decir, que se lo hayan vendido en alguna agencia de viajes. Bien. O por internet. O por internet, si el consumidor va a viajar los próximos 20 o 30 días, tiene derecho a cancelarlo. Pero si el consumidor va a viajar a menos de 9 días después de haber comprado el boleto, entonces no puede cancelarlo. Solamente que sea a largo plazo. Solamente que sea después de los 10 días, es decir, que sea después del día 11 o después del día 11º. Ahí sí aplica la cancelación. Sin embargo, también antes de los 10 días, no. Después de los 10 días sí. Después de los 10 días sí. Bien. En este caso de efectuar de llevar a cabo el viaje, ¿verdad? Sí. ¿Qué tipo de quejas, licenciado, son recurrentes en cuanto a los consumidores de viajar en avión? En cuanto a las personas que van a viajar en avión, ¿cuáles son las quejas? Por ejemplo, aparte de lo de la tarjeta, que usted dice que debemos de saber que no nos vayan a llegar ¿cómo se llama? Un cobro adicional. Correcto. ¿Qué otro tipo de quejas son recurrentes? Particularmente del equipaje, que al consumidor... el peso del equipaje. Hay una línea aérea en particular que solamente le oferta al consumidor o le da el derecho de poder trasladar 25 kilogramos, pero solamente tiene que ser en una maleta, y tiene derecho a llevar una maleta de mano en el interior. Pero si el consumidor se excede de los 25 kilogramos, le van a cobrar. También otra particularidad que los consumidores están muy expuestos. De pronto el consumidor que es invidente, que lleva su perro guía o que tiene algún aparato ortopédico, algún aparato deportivo o médico, las líneas aéreas ven la manera de cómo cobrarle adicional al peso que ya transportó en su equipaje,
le pretenden cobrar lo que es el peso del aparato ortopédico médico. Sin embargo... O del perro guía. O del perro guía. O inclusive no le permiten al invidente viajar con el perro guía. No. Pero la Ley Federal de Protección al Consumidor refiere que le deben de permitir viajar y abordar el avión con el perro guía. Estamos conscientes, como la ley no es muy clara en que el perro se va a incorporar en la parte de los pasajeros o abajo, es evidente que el consumidor tiene derecho pues a que el perro guía vaya en el avión, pero en la parte de abajo, ¿verdad? Por seguridad de todos los pasajeros. Pero hemos sabido que algunas líneas aéreas han pretendido cobrar, y algunos les han cobrado costos adicionales por la transportación del perro guía. Eso es ilegal. Eso es ilegal. Y además, si hay un consumidor, por ejemplo, que tiene algún aparato ortopédico y que... También le cobran más. También de hecho le cobran lo que corresponde en el pesaje. ¿Y qué hay que hacer para que no abusen ahí? Cuando son esos casos, nosotros le pedimos al consumidor que conserve el boleto, que conserve el pase de abordar, y por supuesto, si le cobraron alguna cantidad adicional, le van así es, le van a expedir un recibo, que ese recibo lo conserve para que por conducto de la asociación civil nosotros logremos la devolución de la cantidad que se pagó. Magnífico. Y eso es muy fundamental. Correcto. Otro tema también que siempre pues lo utilizamos, la mayoría: contratar los servicios de un salón social y los abusos que se presentan cuando, si es que hay, ¿a quién le vamos a decir? ¿Cómo está la fiesta ya se terminó, ya nos quedamos sin dinero, ahora resulta que les debemos más dinero del que habíamos contratado? ¿Cómo se hace? ¿O te la cambian en el camino? Sí, de hecho eso es muy recurrente, licenciado Enrique. De pronto el consumidor le ofrecieron un paquete con determinado arreglo floral, con determinado menú, para atender a un número determinado de personas, sí, claro, que inclusive incluía el precio, el descorche, y de pronto la sorpresa es hasta que... los guardias de seguridad. Hasta los guardias de seguridad, y de pronto le externan al consumidor que no incluye, por ejemplo, si lo ofrece... Eso es muy importante. El consumidor, cuando solicite un presupuesto en la renta de un salón social, que lo pida por escrito, para que posteriormente, cuando él ya pretenda formalizar ese acuerdo, pues exhibir el presupuesto. Papelito, ¿no? Y de hecho es muy frecuente aquí en la frontera como algunos consumidores requieren este servicio y contrataron, por ejemplo, en el presupuesto refirieron que iba incluido un platillo de filete miñón, y de pronto se lo cambian a un platillo que no era de elección del consumidor. Y además le refieren, es que no vamos a poderle servir a las 50 personas que nosotros habíamos adquirido la obligación con usted, porque solamente van a ser para 35 personas. Entonces al consumidor ya le llevan una ventaja con los 15 platillos que no le están respetando en el precio inicial. Y ya se los cobraron. Y ya se los cobraron. El consumidor también es importante que cuando vaya a un establecimiento de este tipo y vaya a formalizar pues un trato ya directamente, que cuando entregue el anticipo es importante que solicite un recibo para que se establezca con claridad cuánta es la cantidad que está entregando en anticipo. ¿Cuánto deuda? Y cuánto es lo que deuda. Y también algo muy fundamental, el consumidor tiene que exigir que se plasme ahí la fecha, la hora y el lugar del evento, porque o si no le van a cambiar continuamente esas características. El salón, o simplemente si era un salón con una escenografía muy particular, de pronto se la pueden cambiar, y es donde el consumidor debe estar consciente que no debe permitir ese tipo de abusos. Correcto. Por otra parte, también uno de los abusos más frecuentes es que de pronto el consumidor no es previsor en preguntarle al salón social si cuenta con los permisos ya tramitados ante el ayuntamiento, porque debemos de conocer que cuando hay una celebración en todos los salones sociales se debe tramitar un permiso ante el ayuntamiento de Tijuana. Y luego le salen que no, que hay que pagarlos también, ¿verdad? Y luego le salen que hay que pagarlos, pero eso sería lo minúsculo. ¿Le pueden cerrar? Es correcto, totalmente de acuerdo. ¿Y se acaba la fiesta? Se acaba la fiesta. De pronto llega la autoridad, solicita. De pronto llega la autoridad, solicita los permisos y, oh sorpresa, no los tienen y les clausuran el establecimiento. Que se acabó la fiesta. Y se acabó la fiesta. Vamos a una pausa por lo pronto, licenciado. Se acabó la hora, pero regresamos con usted en el siguiente, la tercera hora de Tiempo de Noticias. Sí.
ya regresamos, seguimos dialogando aquí en el estudio con el maestro Sergio Moctezuma Martínez López. Él es presidente de Prodeco. ¿Qué es Prodeco? Bueno, pues es protección de los derechos del consumidor. Ahora, y es una AC. Ahora, estamos comentando sobre los abusos que se cometen cuando viajas que te cobran, hasta porque llevas aparatos ortopédicos, te cobran extra. Estamos platicando con él sobre los derechos que tiene el consumidor en los sistemas de apartado. Nos faltan, ¿verdad, licenciado? Es correcto. Sí, y luego también vamos a dialogar con él sobre cómo evitar contratar servicios vía telefónica. ¿Cuántas veces a usted le han estado marque todo el día en su casa para decirle que le ofrecen hasta un seguro de vida, ¿verdad? Que mire, usted utiliza la institución financiera de Banamex, por decirle, bueno, le hablo de ahí porque queremos ofrecerle un seguro de vida. Y consiste en esto, y consiste en esto, y consiste en otro. Ay, bueno, lo despertaron a las 6 de la mañana, o le hablaron a la hora menos indicada, o le están hablando todo el día. ¿Cómo evitar esto, licenciado? Ok, entonces vamos a ahorrar lo que es evite contratar los servicios vía telefónica, ¿verdad? Sí. Eso sucede muy a menudo porque los consumidores desconocen que tienen derecho a registrar su número de teléfono celular de la oficina y de la vivienda en un registro público para evitar publicidad, que en este caso ese registro público depende de la autoridad, pero nosotros nos hemos dado la tarea ya de generar un acercamiento con la autoridad, así es de que si los consumidores no desean recibir ningún tipo de producto u ofrecimiento de servicio en alguno de sus aparatos móviles o en su domicilio, pueden acercarse con nosotros o hablarnos por teléfono, facilitarnos su número de teléfono que desee registrar y nosotros hacemos lo propio en el registro ante la autoridad y después de 30 días, si ellos reciben alguna llamada telefónica, nos pueden informar. Nosotros hacemos del conocimiento a la autoridad para que sancionen a ese proveedor que no está respetando la inserción de ese número en ese registro público para evitar publicidad. ¿Y los chistes que te llenan el teléfono celular que tú no los autorizaste? Ah, claro, también de hecho, también se puede registrar. El detalle, le voy a externar lo siguiente, que no hay una cultura de la reclamación por parte del consumidor de alzar la voz y ello, como consecuencia, los proveedores continúan ejerciendo ese tipo de prácticas irregulares y por eso no cesan las llamadas a las 6 de la mañana hora de aquí de Tijuana, que ya son 8 del centro del país, para ofrecernos algún tipo de producto, algún tipo de servicio. ¿O para hacerte un cobro? O para hacer un cobro. Sin embargo, respecto a lo que son los cobros derivados de que la institución bancaria cree tener derecho de exigir ese cobro, eso no los podemos nosotros erradicar o limitar. A ellos van a seguir, ejerciendo su derecho, ¿verdad? Sin embargo, yo creo que falta que el legislador se ponga las pilas para regular de una manera estricta, como sucede en el Código de Defensa del Consumidor de Brasil, que Brasil es un país en América Latina de avanzada en materia de protección al consumidor, y cómo ese tipo de prácticas las elevó inclusive a delito, a rango de delito, para evitar que el consumidor ya estuviera agobiado, ¿verdad? Ahora bien, regresándome al tema principal que usted me refiere, es importante que el consumidor tome sus providencias, sus precauciones para no contratar ningún servicio vía telefónica, porque si lo contrata vía telefónica, en primer término, usted, amigo consumidor, no está conociendo con claridad las características y las condiciones a las que usted se va a sujetar en ese contrato, y le van a decir solamente a usted por encima todas las generosidades que van implícitas en ese contrato, pero no le van a decir a usted que ahora sí se va a obligar a que si incumple en pagar puntualmente los pagos que usted se obligó, pues simplemente le van a generar algún tipo de recargo, que los servicios van limitados o que no van adicionados. Por ejemplo, los consumidores, licenciado y licenciado Enrique, que tienen, por ejemplo, que utilizan algún tipo de señal vía cable, no les hacen saber que las cajas que les facilitan para que sea la recepción en una señal digital, pues van a tener un costo. Y ya cuando el consumidor dijo, no, sí, adelante, no hay ningún problema, doy mi consentimiento, pues viene la gran sorpresa que después vienen los costos adicionales. Entonces, no es de que nosotros como asociación civil estamos en contra de que no se contraten algún tipo de producto o servicio, pero la recomendación principal que le facilitamos a usted es
que usted acuda directamente al establecimiento para leer con detenimiento el contrato y así que el consumidor conozca de primera mano cuáles son las condiciones mediante las cuales se va a obligar una vez que diga sí, acepto. Ahora bien, ¿qué sucede en este tipo de contratación de servicios vía telefónica? Bueno, el consumidor se expone a dos aspectos y a dos abusos principalmente, en que ese tipo de servicios se traducen en cobros ocultos o excesivos, porque, por ejemplo, hay una compañía de radio que le invita al consumidor a migrar de un plan a otro, pero no le hace saber que ya no tiene cobertura en Estados Unidos, que inclusive el servicio es deficiente y de baja calidad, y el consumidor lo seducen por las grandes promociones que le hacen saber, pero no le dicen con claridad ese tipo de aspectos, y como consecuencia vienen las reclamaciones y después, posteriormente, se convierten en un calvario para el consumidor, porque cuando pretende cancelar no le dejan tan fácilmente. En el dolo de la redacción va implícito el hecho de que no se pueden echar para atrás, porque ahí queda establecido mañosamente de que tienen que pues aceptar lo que firmaron. Claro, y así es de que el contrato, en el momento que se firma por parte del consumidor y del proveedor y se está de acuerdo con el servicio que se va a brindar, se perfeccionó y no hay para dónde hacerse. Así es que si el consumidor va a dar su consentimiento, nosotros le pedimos que siempre lea con detenimiento el contrato. ¿A dónde debe acudir la gente y algún teléfono, abogado? Sí, con gusto. Mire, nosotros estamos en el número telefónico 688-0987 y estamos en el domicilio ubicado en la calle Prolongación, Paseo de los Héroes, número 3614, interior 3A, en la colonia 20 de noviembre, aquí en Tijuana, Baja California. ¿Junto a dónde o por dónde? Estamos justamente por la vía rápida, donde se pagan las placas de los vehículos. Ajá. Estamos a espaldas. A espaldas, por ahí hay un campo de fútbol. Es correcto, donde está el campo de fútbol, pues siguen esa vialidad, llegan a una gasolinería. Ajá. Y de esa gasolinería dan en línea recta aproximadamente como 300 metros, llegan al primer alto de disco, que justamente está ahí. Del lado izquierdo hay un edificio blanco de 3 pisos y abajo, como referencia, hay una galería de arte. Estamos situados en el tercer piso. Ahí mero está Prodeco. Pasando la estación de gasolina a la siguiente esquina. Es correcto. Ahora, licenciado, la pregunta: las personas que tengan necesidad de acudir ante sus oficinas deben de saber que estos servicios que solicitarán con usted tienen costo o no tienen costo. No tienen ningún costo, son totalmente gratuitos. Son totalmente gratuitos. De hecho, lo que hacemos nosotros, el licenciado Enrique, es cuando un consumidor viene a plantearnos, por ejemplo, que, como en el caso, ¿saben qué? Me ofrecieron cambiarme de una línea a otra y me refirieron que me iban a entregar un teléfono celular gratis. ¿Y cuál es la sorpresa? Que el consumidor acepta el cambio de la línea de una compañía a otra y de pronto está esperando su teléfono celular gratis y nunca se materializa, nunca se lo entregan al consumidor. Y ya firmó el cambio de la línea de la compañía, de una compañía a otra. ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros invitamos a ese consumidor que se acerque a la oficina, generamos una llamada vía telefónica directamente con el proveedor, le hacemos referencia, ¿qué le está reclamando ese consumidor? ¿Qué es lo que dice la ley particularmente en el incumplimiento de ofertas y promociones? Ajá. Y lo invitamos a generar un entendimiento claro con el propio consumidor. Si no tenemos éxito en esa conciliación telefónica, entonces nosotros planteamos la controversia ante la propia autoridad, que es la Procuraduría Federal del Consumidor, elaborando una reclamación bien fundada, bien motivada y totalmente, gratuito para el consumidor, pero sí tenemos éxito cuando la planteamos vía telefónica. Magnífico. Un tema que nos está faltando, licenciado, antes de despedirnos, porque tenemos otra entrevista en el estudio. Con gusto. Los derechos, le decía yo, los derechos que tiene una persona cuando va y hace un apartado. ¿Cuáles son sus derechos? ¿Cuáles son los problemas a los que se ha enfrentado? ¿Y qué temas relacionados con esto han llegado allá a su oficina? Sí, claro, con gusto. De hecho, el sistema de apartados se da muy a menudo en artículos nuevos o usados y viene como consecuencia pues a contribuir, ¿verdad?, para las familias mexicanas que deseen adquirir un televisor, un DVD o cualquier otro artículo. ¿A qué tiene derecho el consumidor? El consumidor tiene derecho a que le informen detalladamente las condiciones del sistema de apartado.
le deben de informar al consumidor si en virtud de que está generando ese sistema de apartado de la televisión, tiene como consecuencia que va a aumentar el costo total de la televisión en virtud de que está apartándolo. Pero sí, ¿perdón? Sí, por el lapso del tiempo en que va a pagar. Es correcto, por el lapso del tiempo, y decirle con claridad al consumidor, mire, si usted lo paga en este momento, va a tener este costo, pero no engañar al consumidor haciéndole creer que ese es el costo, pero ya cuando al consumidor le ponen unos documentos para firmar, resulta que el sistema de apartado tenía, porque el consumidor no lo podía liquidar en un mes, sino en 6 meses o en un año, aumentaba el costo. Y esa es la parte que el consumidor debe conocer, que en un momento dado, si aumenta, le deben de externar al propio consumidor. El consumidor tiene derecho a que cuando, en primer término también, a que le respeten el tiempo de la duración de ese sistema de apartado, y no de pronto que si le hicieron saber al consumidor si tenía 6 meses para recoger esa televisión o ese DVD nuevo o usado o ese mueble, de pronto el consumidor va en el 6º mes para dar la 6ª mensualidad y, oh sorpresa, ya le vendieron ese televisor o ese DVD y simplemente el consumidor no tiene otras opciones. Entonces el consumidor tiene derecho a que le respeten, el periodo de tiempo al cual habían pactado con el propio proveedor. El consumidor tiene derecho a que le respeten el artículo idéntico al que dejó apartado, y no en razón de que duró 6 meses, que esa es la justificante o justificación que dan los proveedores. Oiga, es que usted vino al 6º mes y ¿cómo quiere que le dé la televisión Sony que usted me apartó? Oiga, es que esa fue la que yo le aparté. Yo no le aparté otra televisión de otra marca, porque en eso no habíamos acordado. Además, ¿cómo pretende que yo me lleve ese televisor si yo se lo aparté nuevo y usted me quiere dar uno, el que ya tenía exhibido en el aparador, y que por supuesto se va deteriorando poco a poco? Los 6 meses encendido. ¿Mande? O los 6 meses encendido, ¿verdad? Sí, es correcto. El consumidor tiene derecho, licenciada Vivi, a que cuando ha culminado el pago de su última mensualidad, de que le entreguen una póliza de garantía por escrito, mediante la cual le permita al consumidor conocer los términos y las condiciones que va a tener y los alcances de esa póliza de garantía, para poder saber con claridad cómo hacerla efectiva. Pero también nos hemos topado con algunos consumidores que han ido particularmente a una tienda muy grande de la localidad y que es una empresa transnacional, y cómo el consumidor dejó apartado un televisor y llega, porque casualmente le tocó un día domingo dar su pago, su abono a cuenta. Llega el día domingo y le dicen, oiga señor, es que usted debió de haber venido el sábado, porque ahorita el domingo ya se cerró el sistema, así es de que le invitamos a que venga mañana, lunes, porque ahorita ya no tenemos sistema. Pero le decimos que si usted viene mañana lunes, va a tener un costo adicional y un recargo, porque usted se pasó un día. Pero debemos de estar conscientes que el consumidor no se pasó ningún día, porque ellos tenían cerrado el sistema. Y entonces, si el consumidor detecta algún tipo de abuso derivado de esta modalidad de sistema de apartado, pueden acercarse con nosotros, y si desean cancelar, pues simplemente nosotros gestionamos la cancelación de ese contrato para efectos de que las cosas se queden, pues que le entreguen su dinero al consumidor, ¿verdad? El teléfono es nuevo para consultar orientación. Sí, con gusto, es el 688-0987. 688-0987, y la dirección, bueno, pues ya nos dijo, es Prolongación Paseo de los Héroes, número 3614, interior 3A, en la colonia 20 de noviembre, aquí en la ciudad de Tijuana. Y también tiene un correo electrónico que es moctezuma2.moctezuma.light.com.mx. Es correcto. Magnífico. Así bien, licenciado, pues le agradecemos muchísimo que haya estado aquí con nosotros, como siempre, pues muy importante tratar todo este tipo de puntos que lo único que tienen como intención pues es decirle a los ciudadanos que existe Prodeco, que en un momento dado, bueno, pues puede ayudarle en su problema si es que lo tienen, ¿verdad? Muchísimas gracias, licenciado Sergio Moctezuma, por haber estado aquí con nosotros. Gracias, muy amable. Que le vaya muy bien, y próximamente por aquí nos estaremos viendo. Gracias, muy amable. Hasta luego.